¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos aquí en Asterisco. En esta ocasión les vamos a ofrecer a ustedes una antología de lo más relevante que sobre cine y fotografía les hemos presentado en esta serie. Dos artes estrechamente vinculadas desde que la fotografía posibilitó la invención del cinematógrafo, pero diferentes por una sencilla razón. Una película es todo movimiento y la condición esencial de la fotografía es la fijeza. En torno al cine les presentaremos la visión de Claudio Isaac sobre el surrealismo de Luis Buñuel. Escucharemos testimonios de jóvenes cineastas mexicanos, compartiremos las mejores escenas de Hitchcock y les recomendaremos el CD-ROM que reúne 100 años del cine nacional. Además de ello, los invitaremos a acercarnos a la Videoteca Universal que coordina el Conaculta. Hoy hablaremos también de un interesante festival de cortometrajes. Por lo que se refiere a la fotografía, recordaremos la exposición de Cartier-Bresson y repasaremos los resultados de la Bienal de Fotoperiodismo, además de visitar la Fototeca de Pachuca. Complementa nuestro programa de hoy un elogio de la lectura y la actuación del extraordinario flautista Horacio Franco. Bienvenidos pues a Asterisco. Paco Ignacio Taibo I afirmó sobre el surrealismo de Luis Buñuel que fue su enfermedad profunda, su salpullido intermitente que aparecía a la mitad de un proyecto y a la mitad de su vida y que lo justificaba ante sí mismo, que le daba una razón de ser cuando sus amigos de juventud habían desaparecido o hecho desaparecer sus ideas. Claudio Isaac, a propósito de Luis Buñuel y de su cine surrealista, nos ofrece ahora la siguiente colaboración. Durante su proceso de formación bajo la tutela rígida y represiva de los jesuitas, Luis Buñuel acumula rebeldía y espíritu contestatario, recogiendo suficientes observaciones sobre lo moralmente contradictorio y falso de la sociedad circundante, como para verse asaltado por una urgencia expresiva al llegar a su primera juventud. En esa época, según refiere el propio Buñuel, el cine constituía una forma narrativa tan nueva e insólita que la inmensa mayoría del público no acertaba a comprender lo que veía en la pantalla, ni a establecer una relación entre los hechos. Este nuevo medio virgen y fértil atrae lógicamente al joven Buñuel, quien al ver la película Las tres luces de Fritz Lang, decide su vocación. Dice el director en sus memorias: en 1928 o 1929, cuando comuniqué a mi madre la intención de realizar mi primera película, ella se llevó un gran disgusto y casi lloró, como si le hubiera dicho: mamá, quiero ser payaso. Viviendo en París, Buñuel reencuentra a Salvador Dalí, compañero suyo de una casa de estudiantes en Madrid. Su primera película, Un perro andaluz, hecha en colaboración con Dalí, nace de la confluencia de dos sueños. Uno de Buñuel, en el que una nube desflecada corta la luna y una cuchilla de afeitar corta un ojo de la mujer, y otro de Dalí, en que a una mano le brotan hormigas. Buñuel declararía años después: si me dijeran te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir? Yo le respondería: dadme 4 horas de vida activa y 20 horas de sueños, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño solo existe por el recuerdo que lo acaricia.
Como se ve, el temperamento esencial de Buñuel embonaba bien con los lineamientos principales del surrealismo, que daba primacía al mundo onírico. En esto y en la vocación de subvertir los principios de la civilización burguesa, Buñuel encontró puntos de contacto con el poeta André Breton, reconocido como padre del surrealismo y autor de su manifiesto fundacional. Paradójicamente, por su mismo perfil como artista e intelectual francés y heredero de la escuela cartesiana de pensamiento, por su sofisticación notoriamente cosmopolita, Breton no pudo en la práctica cumplir a fondo con los pronunciamientos que tan lúcidamente había formulado. Podríamos decir que ni Breton ni sus seguidores franceses alcanzarían la expresión del ideal del surrealismo en la forma tajante y explosiva de la que se adueñan tanto Salvador Dalí como Luis Buñuel. A este último, un hijo de la agreste provincia española de Calanda, le es con natural un discurso estético, directo, brutal y a rajatabla. Aunque Buñuel entra y sale del llamado movimiento surrealista, se le sigue considerando un exponente principal de esta vertiente artística. En efecto, aunque desarrolló un estilo absolutamente personal, Buñuel conservó para siempre, a veces sutilmente, algunos gérmenes distintivos del movimiento surgido con André Breton. Reflexiona Luis Buñuel. Creo que el cine ejerce cierto poder hipnótico en el espectador. No hay más que mirar a la gente cuando sale a la calle después de mirar una película. Callados, cabizbajos, ausentes. El público de teatro, de toros o de deporte muestra mucho más energía y animación. La hipnosis cinematográfica, ligera e imperceptible, se debe sin duda, en primer lugar, a la oscuridad de la sala, pero también al cambio de planos y de los movimientos de cámara que debilitan el sentido crítico del espectador y ejercen sobre él una especie de fascinación y hasta de violación. Lejos de querer aprovecharse de esta ventaja del cine sobre el espectador, Buñuel pensaba que en este atropello, donde se esquiva la racionalidad, podría residir la clave del cine como arte inferior. El francés Henri Cartier-Bresson fue el primer fotógrafo que expuso obra en el Museo del Louvre, en París. Ello ocurrió en 1955. De entonces a la fecha, sus fotografías han recorrido los más afamados museos del mundo y su nombre evoca a uno de los mayores creadores del siglo XX. En la Ciudad de México tuvimos oportunidad de apreciar sus trabajos en una magna exposición que aquí recordamos. Detrás de la estación de San Lázaro es una de las fotografías más difundidas de Henri Cartier-Bresson. Si observamos el reflejo en el espejo de agua, descubriremos la belleza y perfección del instante capturado en una composición en equilibrio total. Cazador de imágenes, leyenda viva de la fotografía contemporánea, testigo privilegiado de los hechos que han dejado huella en la historia de este siglo, como la cremación de Gandhi o el descubrimiento de un informante de la Gestapo o el muro de Berlín, y retratista de personajes ilustres, Colette y su dama de compañía, Jean-Paul Sartre, Truman Capote o Ezra Pound. Cartier-Bresson afirma que fotografiar es en un mismo instante y en una fracción de segundo reconocer un hecho y la organización rigurosa de las formas percibidas visualmente. Es colocar en la misma línea de la mira la cabeza, el ojo y el corazón. Es una manera de vivir. Si en un principio ha atraído el surrealismo, Cartier-Bresson incursiona en el mundo de la pintura. Es en el año de 1947 cuando funda la famosísima agencia Magnum, en la que reafirma su papel de fotoreportero. Esta exposición es, digamos, bastante relevante porque Cartier-Bresson es un hombre que nació en 1908. Las fotografías que están aquí datan de 1926 a 1979. Son casi 6 décadas en las que este hombre pues ahora sí que con la magia de su cámara hace un recorrido
por todo el mundo, porque son de diferentes partes, ciudades, por todo el mundo y digamos por el quehacer tanto a nivel cotidiano como a nivel político, intelectual y social del hombre en esta década, ¿no? Entonces, bueno, en sí eso es lo importante de esta muestra, ¿no? Y que, bueno, son 155 fotografías que difícilmente podemos volverlas a ver reunidas, por lo menos de aquí a, no sé, unos 10, 15 años, ¿no? Lo cierto es que hasta el próximo 26 de septiembre, usted podrá admirar en el Museo de Arte Moderno algunas de las fotografías que antes de esta retrospectiva solo habíamos tenido la oportunidad de conocer en libros. Entre ellas, las famosas series que Cartier-Bresson hizo durante sus 2 viajes a México en 1934 y en 1964. La Fototeca de Pachuca tiene 31 fondos que incluyen más de 2,000 autores y una temática que se dispersa en incontables direcciones. Reúne cerca de 1.200.000 imágenes que son, sin dudarlo, una lectura completa de la historia de México. Héctor Rivera nos tiene ahora más detalles sobre esta admirable institución. En la calle Casasola de la ciudad de Pachuca, en el viejo convento de San Francisco, se encuentra la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede también del Sistema Nacional de Fototecas que dirige la historiadora del arte Rosa Casanova. El Sistema Nacional de Fototecas se crea en 1993, a raíz precisamente del inicio del interés por formar diferentes archivos fotográficos en el país y de la experiencia que ya se había generado aquí en Pachuca. Tras estos gruesos muros, bajo condiciones controladas de luz y temperatura, se resguarda un acervo de 850,000 imágenes, el más importante del país. Es la primera fototeca que se funda en nuestro país como tal, por la adquisición que hace el gobierno mexicano en 1976 del Archivo Casasola. Creo que es muy conocido y famoso por las fotografías de Revolución. En ese momento ya se piensa y se decide que sería importante fomentar la descentralización. Existe este maravilloso convento en el cual se encuentra localizada, que se estaba ya restaurando, y se instaura y se abre aquí la fototeca. Dotadas con áreas de conservación, laboratorio, catalogación, cómputo, reproducción y de consulta abierta al público, estas instalaciones han recibido en los últimos años para su restauración y preservación 30 fondos fotográficos, entre ellos el Archivo Casasola, el Teixidor, el de Nacho López, el de Semo, el de Frida Kahlo y el de Guillermo Kahlo. Llegan muchos estudiantes también solicitando las típicas fotografías de Villa y de Zapata, de Obregón, de los próceres nacionales, pero hay de todo, hay absolutamente de todo. Existen muchos procedimientos fotográficos que se conservan aquí en la fototeca. Existen daguerrotipos, que son estos en metal, ambrotipos, que es una versión más pobre, digamos, del daguerrotipo, porque la imagen son imágenes únicas también que se conservan sobre cristal. Y bueno, todas las técnicas del siglo XIX, que son albúminas, colodión, formatos muy diferentes. Los más conocidos, que creo que todos en algún momento hemos visto, son estos que se llamaban tarjeta de visita. Se llaman así porque eran utilizadas en algunas ocasiones como tarjeta de presentación. Y de estas, bueno, fue ya realmente la difusión masiva de la fotografía en los años 60 del siglo pasado. La Fototeca Romualdo García de Guanajuato, el Archivo José García Payón de Veracruz, entre otros acervos fotográficos públicos y privados del país,
así como los archivos de los centros regionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Colima, Durango, Nayarit y otros estados de la República, integran el Sistema Nacional de Fototecas, en el que laboran alrededor de 70 especialistas. En el quehacer cotidiano de los jóvenes cineastas se van imponiendo nuevas reflexiones e inquietudes, se plantean nuevos retos y se descubren otros horizontes. Les presentamos a continuación el testimonio de jóvenes que están haciendo el nuevo cine mexicano. En el cine mexicano con el que culmina el siglo, todo se combina. No hay fórmulas únicas ni tendencias particulares. Los estilos, autores e historias varían. Quizá lo que sí se encuentra, sobre todo entre el público, es una esperanza por ver películas nacionales de mejor calidad, con una narrativa que toque más de cerca la vida mexicana. 4 directores cuyas obras se han exhibido recientemente o están por presentarse en las salas, hablan del cine mexicano de los 90s y de sus películas dentro de ese contexto tan diverso. Yo creo que nuestro cine lo que tiene que recobrar son las historias que nos importen a nosotros, que nos reflejen de alguna manera, que nos volvamos a contar cosas, que nos olvidemos un poco de, quizá, de los festivales, de la forma, del cine de autor a lo mejor, aunque todo cine acaba siendo de autor. Pero pues yo creo que solo así, podremos recobrar al público, y pues yo no sé si así va a ser el cine del año 2000, pero siento que eso deberíamos tener empeño, ¿no? Bueno, me siento afortunado que Sexo, Pudor y Lágrimas va de refilón a entrar al año 2000. Yo te puedo hablar de mi experiencia, soy virgen en esto, es mi primera película. Creo que el balance está saliendo muy positivo, por lo menos las películas tienen como mucha calidad, a nivel historia, a nivel actuación, fotográficamente, bueno, ya siempre hemos tenido buen cine, muy buena fotografía en el cine, ¿no? Con buena música, pero creo que está recuperándose otra vez. Por lo menos mis colegas y yo queremos contar historias muy mexicanas, muy actuales, y creo que el público está respondiendo. O sea, no nada más somos los cineastas los que podemos hablar de ese nuevo disque cine mexicano de los 90s. Sobre todo una película que es una comedia, como Santitos. Estoy muy sorprendido de lo bien que ha respondido la gente. Y además de ser comedia, yo exploré mucho en la película íconos muy mexicanos, muy basados en el cine nacional de los 40s, de los 50s. Y la gente como que los está viendo de una manera como muy fresca, es como muy refrescante. Yo creo que el cine mexicano de los 90 es un cine un poco extraño. Hay demasiadas personas haciendo cine. Bueno, no se logra constituir como un grupo de cineastas. No se puede hablar como de una escuela, de una tendencia, sino que, te repito, son individualidades, gente haciendo cine por allá, por acá, con diferentes propuestas, con diferentes estilos. Hay una gran diversidad de temáticas. Los 90s creo que es una década mucho más rica que los 80s, ¿no? Los 80s realmente debe ser la peor década en la historia del cine mexicano. Hay intentos de grupos que se juntaron, hicieron películas, no hay una continuidad, no hay una industria grande, pero hay buenas películas, que eso es importante, y lo interesante es que ninguna película se parece demasiado a la otra, no hay un solo movimiento, un solo tipo de películas, hay películas de todos los géneros, de todos los tonos, y bueno, eso creo que es positivo. Y también creo que en los 90 se integraron o nos integramos varios directores al quehacer cinematográfico nacional, y eso pues da necesariamente como consecuencia miradas nuevas, miradas más frescas, y creo que fue el éxito que tuvo con un público, sobre todo a principios de los 90s. Un embrujo era una película ambiciosa, con atractivos visuales, con atractivos de producción, además de contar una historia muy mexicana. O sea, tener esos valores de historia, atrevernos a hacer una película de época que pocas veces se puede hacer por la falta de recursos, y bueno, contar historias nuestras y vernos reflejados en la pantalla. Esa era un poco la pretensión.
El CD-ROM 100 años de cine mexicano, editado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, es sin duda la mayor fuente de información sobre el cine nacional. En él se reúnen datos de todos los largometrajes, de las cintas de la época muda y de los principales cortometrajes de la etapa sonora. Todo ello suma una cifra aproximada de 5.800 títulos. En Asterisco nos acercamos a este extraordinario trabajo para ofrecerles más detalles. Estamos viendo la secuencia homenaje con la que inicia el impresionante CD-ROM 100 años de cine mexicano 1896-1996, coeditado por el Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE y la Universidad de Colima. Este CD-ROM es sin duda el documento más completo que hasta ahora existe sobre la producción cinematográfica mexicana realizada durante su primer siglo de vida. Fueron necesarios más de 6 años de trabajo para lograr reunir en formato digital las fichas técnicas de las casi 6.000 películas filmadas en estos 100 años, además de 5.000 sinopsis, 3.000 imágenes fijas y cientos de semblanzas que permiten acercarse a la trayectoria de numerosas presencias del cine mexicano. La coordinación de las investigaciones iconográfica y documental corrió a cargo de Marco Antonio Salgado y Omar Chanona. El diseño fue de Miguel Ángel Torres Revelo y Milton Omar Briceño desarrolló el software del CD-ROM más complejo que hasta ahora se ha producido en la Universidad de Colima. Consultar el CD-ROM 100 años de cine mexicano es como jugar a la oca. Los ensayos son presentados en forma hipertextual, es decir, con la opción a revisar otros subtemas como semblanzas, películas y glosario. Mediante los índices se puede acceder a diversas partes del disco de acuerdo con las necesidades de información del usuario, que también puede revisar una bibliografía que incluye datos de más de 600 libros y tesis para su consulta e incluso textos publicados en otros países referentes al cine mexicano. Uno de los aspectos más llamativos de este sobresaliente documento digital es la inclusión de 54 secuencias de las películas más representativas de los diversos períodos en que ha sido dividida la centuria cinematográfica. Estamos viendo, por ejemplo, un fragmento de La Pasión, según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo, con la que se ilustra el segmento El cine de autor correspondiente al lapso 1971-1976. O si nos ponemos clásicos, veamos unos segundos de las escenas finales de Enamorada, protagonizada por Pedro Armendáriz y María Félix, bajo la dirección de Emilio El Indio Fernández, y que ejemplifica la época de oro del cine mexicano. Lo cierto es que consultar el CD-ROM 100 años de cine mexicano es una aventura que nos permite recorrer la trayectoria del cine nacional a través de un acercamiento a protagonistas, cintas, tendencias, estilos, productores y realizadores. Alfred Hitchcock destacó como uno de los más dotados directores de la historia del cine. Le caracterizaron su ingenio, su impecable y muy estilizada técnica cinematográfica y su afición a lo macabro y a lo escalofriante. Enseguida tenemos para ustedes las grandes escenas de sus películas con la guía especializada de Alejandro Pelayo. Alfred Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, Londres. Hijo de un prominente industrial, Hitchcock realiza sus estudios primarios interno con los jesuitas. Más tarde estudiará Ingeniería y Bellas Artes. En 1920, apasionado por el cine, ingresa a la sucursal británica de la productora norteamericana Famous Players como dibujante de intertítulos. Después pasará por diversos cargos como decorador, guionista y asistente de director. Luego de dejar inconclusa su primera obra, el número 13 en 1922, Hitchcock debuta formalmente en la industria con la cinta El Jardín de la Alegría en 1925. A lo largo de sus 9 películas mudas, y sobre todo títulos como El enemigo de las rubias
y El Ring, dejó muy clara su habilidad para narrar y componer imágenes para el cine. El basamento de su cine es el interés del realizador por las historias policíacas y su inquietud por el inocente acusado en forma injusta. A lo largo de títulos como Asesinato, El hombre que sabía demasiado y Alarma en el Expreso, Hitchcock crea una obra coherente que lo ubica en un lugar destacado en el séptimo arte. Contratado por el productor David Selznick y tras huir de la Segunda Guerra Mundial, Hitchcock llega a Hollywood para rodar Rebecca en 1940, uno de sus grandes éxitos. A partir de ahí, vendrían títulos inquietantes que se inscriben en los clásicos del cine de suspenso como La Soga, Sospecha, Vértigo y Con M de Muerte. Siempre en colaboración del director de fotografía Robert Burks y el músico Bernard Herrmann, Alfred Hitchcock comienza los años 60 con dos grandes producciones: Psicosis, con un enorme éxito, y Los pájaros, un relato brillante, personal y complejo con un fuerte tono apocalíptico. En 1980, en Los Ángeles, California, muere Alfred Hitchcock, considerado hasta hoy el mago del suspenso. La Videoteca Universal es uno de los más importantes proyectos de la Coordinación Nacional de Medios Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta colección de videos pone a nuestro alcance muchas de las mejores producciones que sobre arte y cultura se han hecho en el mundo. Concebida con la intención de otorgar al video artístico y cultural, nacional y extranjero, una dignidad análoga a la del libro, la Videoteca Universal Conaculta contiene una selección de programas transmitidos por el Canal 22, así como materiales cinematográficos obtenidos por la Cineteca Nacional. Así, dentro de unos días estarán al alcance del público desde un centenar de entrevistas realizadas con diversos personajes sobre la influencia del barrio parisino de Montparnasse en el arte y la cultura, hasta la célebre puesta en escena del Mahabharata, al modo épico del controvertido Peter Brook, pasando por la selección de música internacional que contiene trabajos videográficos sobre Solti y María Callas y puestas en escena de la Bohemia, Carmen y Turandot. En el capítulo de danza de la Videoteca Universal Conaculta se incluyeron montajes de la serie Dancing sobre la trascendencia del baile en la formación de las culturas, así como programas sobre Nureyev y el ballet ruso Kirov Classic, en su primera grabación en estudio realizada por el laureado director Thomas Green, que presenta los momentos más importantes de su repertorio, incluyendo Petrushka y Paquita. La colección ofrece también programas sobre los más destacados representantes de la pintura y la escultura, como Rafael, Andy Warhol, Francis Bacon, Picasso, Cézanne y Velázquez, y sobre los principales museos del mundo como el Museo del Louvre en París y el Hermitage de San Petersburgo. Forman parte también de la Videoteca Universal Conaculta programas producidos por el Canal 22 como los consagrados a Carlos Fuentes, a partir de una selección de imágenes fotográficas de su archivo particular, y a Hans Stein en México. Y se incluyen además programas realizados por la Coordinación Nacional de Medios Audiovisuales en combinación con instituciones como el propio Canal 22, el INBA y Fomento Cultural Banamex. Carmina Burana, El arte de Cartier México, Su tiempo de nacer, Formas en el tiempo y Centro Cultural Santo Domingo, así como programas sobre escritores como Álvaro Mutis, Salvador Elizondo, Emilio Carballido y Augusto Monterroso, o sobre arquitectos como Luis Barragán, Ricardo Legorreta y Teodoro González de León, y hasta una edición de la obra del cineasta Arturo Ripstein, integrada con 13 títulos de su filmografía y comentada por el propio realizador. La Videoteca Universal Conaculta estará al alcance del público a través de la Red Nacional de Librerías, Libros y Arte Conaculta.
Movimientos, emociones, instantes captados por diversos ojos y lentes de cámaras fotográficas nos permiten asomarnos a la historia gráfica de nuestra danza, pero también nos permiten acordarnos de la hermosa frase de Octavio Paz que decía: inmóvil en la luz, pero danzante. Les ofrecemos ahora un reportaje sobre los fotógrafos de la danza. Esta es una foto emblemática. Es una de las 200 imágenes que, a partir de la fototeca del Cendi di Danza José Limón, fueron seleccionadas para formar parte de la exposición Pasos en la Historia, la danza escénica mexicana del siglo XX, que luego de exhibirse en el vestíbulo del Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, se presentara en diversas sedes del país. La idea central de esta exposición es mostrar al público una anatomía del fenómeno del desarrollo de la danza mexicana a lo largo de un siglo. No se trata de registrar la presencia de todos los bailarines que han pasado por la danza mexicana, sino aquellos personajes, aquellas obras, aquellos estilos, corrientes y técnicas que han determinado un desarrollo fundamental y que le han dado una personalidad a la danza mexicana. Muchos pasan por el oficio, pero pocos son los que se quedan. La muestra es testimonio del difícil arte de la fotografía de danza. Viendo la exposición, salta a la vista que Walter Reuter, Nacho López y Krista Cowry han sido fundamentales en el registro de la danza mexicana a lo largo de un siglo, cada uno en su época determinada. Walter Reuter y Nacho López a principios y mediados de siglo, Krista Cowry finales de los últimos 20 años del siglo XX. Creo que han tenido un amor especial por la danza y precisamente creo que por eso han sabido captar la esencia de un cuerpo en movimiento donde la energía es significativo de por sí. No creo que todos los fotógrafos puedan hacer ese tipo de lectura en un cuerpo danzando y yo por eso creo que no todos los fotógrafos se pueden acercar con éxito a la danza. A mí personalmente me encanta sentir el momento en que el bailarín está con toda su vitalidad en juego para poder lograr tal o cual movimiento o desplazamiento. Es decir, que yo sienta el movimiento a través de la foto. Esa es la paradoja maravillosa de la gran foto de danza, que en un momento estático yo siento el movimiento. La fotógrafa Krista Cowry se ha dedicado desde hace 20 años a registrar la danza mexicana. Tomo bastantes fotografías para que una sea la que me satisfaga. Hay que tomar muchas fotos porque normalmente no sabemos de qué se trata la danza y nos sorprende la coreografía. No estamos presentes en los ensayos, no sabemos cuál es el momento exacto que hay que tomar, entonces hay que registrar la danza. Pero con la experiencia y tomando danza ya bastantes años, uno entiende cuáles van a ser los momentos más importantes, cómo se va calentando el movimiento, cómo se va creando la cúspide de una coreografía. Uno lee en la coreografía cuando se acerca más oportuno, cuando hay que estar listo y cuando hay que hacer el clic que va a dar la buena o excelente foto. Además, uno se vuelve cada vez más crítico con su propio trabajo. Pocos saben que el secreto de Krista Cowry es que desde hace 20 años toma diariamente una clase de danza. Sí, porque entender la técnica de la danza, tú entiendes más lo que es el movimiento. Ya no te sorprende. Tú ya de antemano vas entendiendo cuándo se prepara el bailarín para hacer el máximo brinco. Ya no te sorprende porque tú entiendes la técnica, forma parte ya de tu percepción muy, muy adentro como fotógrafo. Yo tomo clases de danza todos los días para estar fuerte, para tener calma a la hora de retratar. Horacio Franco, músico mexicano que se ha consolidado como uno de los más renombrados flautistas en el mundo, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y posteriormente obtuvo el grado cum laude de solista en el Conservatorio Svelink de Ámsterdam. En Asterisco tuvimos el privilegio de tenerlo en nuestro estudio y deseamos compartir nuevamente con ustedes su actuación. Esperamos que lo disfruten.
del acontecer de México y de la calidad expresiva de los fotógrafos mexicanos, la tercera Bienal de Fotoperiodismo cumplió una vez más su principal objetivo: ayudar a crear un espacio propio para promover, valorar y difundir el trabajo de los fotoperiodistas de México. En enero de 1998, la fotografía Mujeres empujando a soldados dio la vuelta al mundo en menos de 24 horas. Por esta elocuente imagen sobre la situación en Chiapas, Pedro Valtierra, jefe del Departamento de Fotografía del diario La Jornada, obtuvo el premio Fotoprensa México 1998, otorgado en el marco de la tercera Bienal de Fotoperiodismo a la mejor fotonoticia. Y José Carlo González, fotógrafo del mismo periódico, autor de la serie Desplazados, la otra cara del conflicto, fue reconocido como el premio al mejor fotoreportaje. Los fotógrafos de prensa son los grandes cronistas del mundo contemporáneo. Así lo muestra el fotoreportaje de Carlos Mamaua, ganador en la categoría policíaca por su serie Movilizaciones Policíacas, publicada en La Jornada. El de Darío López Mills, de la agencia informativa AP, premiado en la categoría política por su serie Pinochet, Dos puntos de vista. El de Jorge Claro León, premiado la categoría Cultura, Espectáculos y Sociales por su serie Los Últimos Días, publicada en la revista Milenio, y el concedido en el rubro Vida Cotidiana a Juan Carlos Morales, de la revista Marie Claire, por su serie sobre la vida del tren Frontera Sur, Chiapas. En las mismas categorías, los premios en foto individual fueron para Salvador Chávez, de La Prensa, por Disputa por la Vivienda; Lisette Arauz, del Financiero, por 5 de febrero en Querétaro; Sofía Elena Ayala, de Reforma, por su foto Mariana Jampolsky; y Raúl Ortega, de La Jornada, por su foto Sin Título. Las fotografías anteriores fueron sobresalientes en un conjunto de 1.248 imágenes, enviadas a concurso por 166 autores de 20 entidades del país. No es un rompimiento con la fotografía, digamos, artística, porque es entrecomillado, ¿no? Porque el periodismo puede hay fotos artísticas también, sino más bien fue una inquietud de los propios fotógrafos de prensa. Pidieron este espacio, o sea, nos motivaron a un grupo de colegas a crear este espacio, porque no había un espacio definido para la fotografía documental. Ninguna de las 3 bienales de fotoperiodismo realizadas hasta ahora han estado libres de polémica ante los resultados. Cada vez la participación de los fotoreporteros es creciente y con mayor calidad. En sus imágenes, crónicas silenciosas pero contundentes de nuestro tiempo, se mezcla la crítica con la estética. Como en el caso del fotoreportero de origen alemán, Walter Reuter, reconocido con el premio Espejo de Luz por haber entregado su vida al periodismo gráfico. Sus imágenes sobre los indígenas y la danza mexicana integran una obra valiosa para la cultura y las nuevas generaciones. Ana Cecilia Terrazas nos presenta ahora uno de sus singulares elogios de la lectura en este programa especial de Asterisco. Creo que alguien que nunca haya leído un libro o que no tenga oportunidad de hacerlo porque no tiene la educación, porque no lo enseñaron en la escuela, porque no lo aprendió en su casa, porque no ha tenido trato ninguno con ellos, se pierde una parte importantísima de la vida. Es cierto que leer te puede ayudar a pensar mejor, que la gente que lee es más inteligente, sí lo creo. Pero también conozco una gran cantidad de gente que lee mucho y que no es sumamente inteligente. Yo lo considero una actividad imprescindible. Claro que cada quien su cada cual. Para mí es una especie de vicio como puede ser beber para algunas personas o fumar para otros o hacer deporte para otros más, ¿no? Me puedo imaginar perfectamente bien el resto de mi vida sin volverme a comer un taco, una chalupa, una quesadilla. Yo creo que si uno quiere leer bien, tiene que aprender a leer. También como un futbolista aprende a jugar fútbol. Si un futbolista tiene que hacer ejercicios de pesas, tiene que correr. Unos chilaquiles, un molito, un chile en nogada, y mira que me encantan.
pero no me puedo imaginar quedarme sin leer. La mayor parte de los lectores son o somos llaneros. Lectores profesionales son muy pocos. Hay que leer a Robert Louis Stevenson y nunca abandonar las novelas de aventuras. Otras épocas pienso, como ahora no sé por qué me ha dado la manía de Lawrence Durrell. Mira, más que autores yo te diría otra cosa. Lo que sí creo que es conveniente es que los lectores vayan formando una... Digamos que las lecturas no sean dispersas e inconexas, sino que una lectura tenga relación con otra. Estoy leyendo la novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, que ha ganado el premio Rómulo Gallegos, y es una novela genial, divertidísima. O pienso en An Ordinary Seaman de Frank Goldman y es una novela fantástica. Desde hace 3 o 4 meses yo estoy leyendo y releyendo mucho al grupo de Sur, José Borges, Abel Casares, Abel. Recomendaría a Quevedo que leyeran El Buscón, que es muy divertido, y luego sus poemas, que son de una bestialidad en el mejor sentido de la palabra. Se atreve a tocar sentimientos que uno pensaría que no son ni muy loables ni muy gozosos, pero que cuando uno los lee son una dicha enorme. Juan Rodolfo Wilcock es un narrador del Grupo Sur que se fue de Argentina en los años 50, empezó a escribir en italiano y llegó a ser un escritor italiano. El cortometraje se ha convertido en el más importante elemento dentro del proceso de aprendizaje para hacer cine. Por ello se suele decir que no es más que un formato que todo participante está obligado a conocer. Sin embargo, se trata de un producto cinematográfico que esconde grandes riquezas y en el que muchas veces se consigue una ligera, curiosa y rica historia que no necesita alargarse. A propósito de buenos productos cinematográficos, recordemos ahora el pasado festival de cortometraje titulado Más sabe el corto. Dentro de las funciones básicas del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE colabora lo mismo en el financiamiento de proyectos cinematográficos que en la organización de festivales y eventos promocionales y hasta en el lanzamiento comercial de varias de estas películas. Un sector olvidado por la industria, sin embargo, es el campo del cortometraje, en donde el cine mexicano ha logrado en los últimos años un reconocimiento a nivel internacional que lo sitúa en este ámbito como una de las cinematografías con mayor prestigio en el mundo.
Bienvenido al sistema de contactos de Industrias del Romance S.A. Su pago ya ha sido cargado a su tarjeta y tiene una validez de 2 años, lapso en el que le aseguramos y garantizamos encontrará el amor de su vida. Inmediatamente después, ofrezca más té. Ofrezca más té. Y no lo olvides. Sonríe y la fuerza estará contigo. ¿Ya están todas sonriendo? ¡Sí, todas! ¡Ay, mi hijita! A propósito del cine y sus clásicos, Claudia Hernández de Valle Arizpe nos ofrece ahora interesantes libros y comentarios. Hablar sobre libros de cine es hablar de una gran diversidad de publicaciones, por ejemplo, libros testamento, libros autobiográficos, libros de teoría sobre el cine, libros entrevista, y la lista se vuelve realmente interminable. Está, por ejemplo, Linterna Mágica de Ingmar Bergman, publicado por Tusquets hace algunos años ya. Se trata de la historia de una filmografía tan personal como universal y en la que en algunos de sus pasajes más lúcidos Bergman deja constancia de su admiración por directores que se mueven, escribe él, en el espacio del sueño, como si fueran peces en el agua. En ese tono de lo biográfico también está Yo Fellini, escrito en realidad por Charlotte Chandler y con un prólogo estupendo de Billy Wilder. Es un libro sobre los mitos y los fantasmas de su imaginación, que también es al mismo tiempo un cuadro de la Italia contemporánea. Se trata de la única biografía autorizada por el director de Amarcord. Y en lo que se refiere a libros teóricos sobre el cine, a libros testamento de los grandes cineastas, yo creo que Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky, publicado por la UNAM en el 93, es insuperable. Es un testamento, se ha dicho, de índole poco moderna, pero que nos descubre al verdadero artista. Y en esa tesitura también de la reflexión de la teoría sobre el cine, ¿qué decir de todo lo escrito por Sergei Eisenstein? El oficio cinematográfico, la forma del cine y el sentido del cine, por mencionar solo 3 de sus títulos. Hablar de libros de entrevistas con cineastas es, por otra parte, un capítulo interesante y me parece que la lista la puede encabezar El cine según Hitchcock de François Truffaut, publicado en español por Alianza Editorial. Para mirar un poco a través de su ojo clínico, que este próximo 13 de agosto cumpliría, por cierto, 100 años, vale la pena leer El cine según Hitchcock, un libro en el que Truffaut tiene, creo yo, tanto o más mérito que su propio entrevistado. Y ya para finalizar me detengo en algunas publicaciones recientes mexicanas. Uno de estos libros es 15 directores del cine mexicano, de Alejandro Medrano Platas, que apareció bajo el sello de Plaza y Valdés. ¿Quiénes están aquí incluidos? Bueno, está Matilde Landeta, quizá en la entrevista más extensa y también la más interesante, María Novaro, Marisa Sistach, Gabriel Retes, Carlos Carrera, Juan Antonio de la Riva. Otro libro recién salido del horno es Breve Historia del Cine Mexicano, de Emilio García Riera, infaltable en la biblioteca de todo cinéfilo, cinemaniático o simple aficionado del séptimo arte. Y cierro con un libro que apenas terminé de leer y que disfruté muchísimo porque es un libro con un amplio sentido del humor. Se trata El ojo y la navaja, ensayos y críticas de cine de Leonardo García Sau, publicado hace un par de meses por Aguilar. Cine mexicano actual, cine norteamericano y europeo también, en crónicas inteligentes, desenfadadas y críticas. Me parece que es altamente disfrutable El ojo y la navaja de Leonardo García Sau. Bueno, pues así es como concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Asterisco. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario por el canal 22. Gracias pues y hasta la próxima.
Thank you.